Vamos a hablar del presidente Bautista Saavedra Mallea. Bautista Saavedra Mallea nació el 30 de agosto de 1870 en la localidad de Sorata, hijo de Zenón Saavedra y Josefa Mallea. Tiene un hermano llamado Adbón Saavedra, que posteriormente sería vicepresidente del doctor Hernando Siles Reyes en el periodo del 25 al 29. Hizo sus estudios primarios y secundarios en Sorata y continuó sus estudios superiores en la Universidad Mayor de San Andrés, ingresando a la carrera de Derecho en la UNSA, saliendo el año 1896 a los 26 años de edad. Un año después impartiría clases y sería catedrático de Derecho Penal en la misma universidad. Era un sociólogo muy importante en la sociedad boliviana y escribió una de las obras más importantes que tiene, que es el Ayllu. También fue un periodista muy destacado, escribiendo en diferentes periódicos, y fue el primer presidente de La Razón. Se afilió al partido de Aniceto Arce, de carácter liberal, y participó durante mucho tiempo. En ese lapso de tiempo fue nombrado ministro de Instrucción de Leodoro Villazón y ministro plenipotenciario en el Perú. También fue diputado y senador por La Paz y Potosí. En ese periodo todavía militaba en el militarismo. ¿De dónde surge el apodo Cholo Saavedra? Bueno, cholos se denominaba a todos los mestizos, que era una combinación de españoles con los indígenas. También se lo apodaba a Bautista Saavedra como el mono, por el aspecto físico que tenía en la cara principalmente, que se parecía a un mono. En esa época Bolivia había unos 3 millones de indios que eran cholos o mestizos. Saavedra era un cholo, se decía en la sociedad que era un cholo bien educado, un abogado astuto, que fue rector de la universidad y era un hombre viajado, que condujo a una revolución que él tanto añoraba. Saavedra era un hombre de carácter muy rudo, tenía una visión muy buena y siempre se propuso lo que quería. Decía que él había nacido para ser presidente de la República de Bolivia, y ese sueño nadie se lo quitó, y lo consiguió siendo presidente de Bolivia en la década del siglo XX. Bautista Saavedra era muy decidido, era ambicioso y siempre entregó todo por estar en el poder. Nunca se avergonzó de su clase social, nunca se avergonzó de que era mestizo, nunca lo ocultó ante la sociedad boliviana, porque siempre estaba orgulloso de sus raíces por las que venía. En 1915 rompe relaciones con el partido de Aniceto Arce y funda su partido, el Republicanismo, junto con José María Escalier y Daniel Salamanca Urrey. Este posteriormente sería presidente de la República de Bolivia, que nos condujo a la Guerra del Chaco. El 12 de julio de 1920 realizó un golpe de estado cívico-militar en contra del presidente José Gutiérrez Guerra, rompiendo con 21 años de liberales en el poder, que había comenzado con José Manuel Pando ganando la guerra federal y trasladando el poder ejecutivo y legislativo a la ciudad de La Paz. Entre conservadores y liberales no hubo mucha diferencia, ya que se decía que solo fue un cambio de guardia, ya que tenían las mismas visiones ambos, que los oligarcas, que la gente bien del país, entre comillas, gobernara y tomara las decisiones de un país, que más del 80% de la población era indígena y el 20% apenas era mestiza. Entonces se realizó un triunvirato que gobernó por 6 meses junto con José María Escalier y José Manuel Ramírez, también republicanos. En las imágenes podemos ver a José María Escalier, Bautista Saavedra, y en otra imagen a la Junta de Gobierno de ese entonces. Una de las figuras que podemos destacar es de Jaime Freire, un importante escritor boliviano. Poco tiempo después, Salamanca y Escalier se salen de la Junta por tener indiferencias con Bautista Saavedra, y fundando el Partido Genuino, y sería parte de la oposición contra del gobierno de Bautista Saavedra.
La tarea de la Junta de Gobierno prácticamente era llamar elecciones, pero se decía entre la población que que los tres republicanos, Escalier, Bautista Saavedra y Ramírez, buscaban ser presidentes de la República de Bolivia mediante una asamblea constituyente que sería convocada en 1920. Una de las tareas más importantes fue de la Convención Nacional, que se realizó el 19 de diciembre de 1920, y la Asamblea Constituyente para la elección del presidente se realizaría en enero de 1921. Algunas de las medidas que tomó la Junta de Gobierno fue que abolió el matrimonio civil para los indígenas. No eran registrados ante Dios ni ante el Estado boliviano como casados. Solo entre las comunidades podían estar casados. Y en 1920 se aprobó la vuelta del general Hans Kuhn, que había venido en el gobierno de Ismael Montes para restaurar al ejército boliviano. Las maniobras realizadas por Bautista Saavedra fueron lapidarias. La mayoría de los miembros que eran parte de la Asamblea Constituyente eran partidarios de Saavedra, y como no podía ser de otra manera, Saavedra fue elegido presidente de la nación. En enero de 1921, Ramírez y Escalier abandonaron la Junta de Gobierno, y Bautista Saavedra tenía el camino libre para ser presidente de la nación boliviana, y fue elegido con 47 votos a favor y 1 en contra. De esa manera logró hacerse con la presidencia. Las candidaturas de Escalier y Ramírez, que previamente habían abandonado la Junta de Gobierno, no afectó mucho a Saavedra. Saavedra juró como presidente de la República el 28 de enero de 1921, al decir la sociedad boliviana de aquellos años. La ascensión del caudillo de los cholos fue apoteósicamente festejada. Eso quiere decir que las masas bolivianas aplaudieron la elección del presidente Bautista Saavedra, ya que decían que él iba a gobernar con mano dura y que iba a gobernar para los bolivianos, ya que venía de las mismas clases social que todos los bolivianos venían. Era un mestizo que nunca ocultó sus raíces, mientras que los oligarcas, los decentes republicanos y liberales, pensaban que al mono, como se le decía, había que bajarlo del árbol pronto, que había que derrocarlo lo más rápido posible para que no haga su revolución, que él quería hacerla, pero no llegó a completarla como él añoraba. Ahora vamos a hablar de los actos administrativos del presidente Bautista Saavedra en su administración como presidente de Bolivia. Podemos ver en la imagen el gabinete de ministros del presidente Bautista Saavedra. El que más resalta de todos ellos es Hernando Siles Reyes, que futuro sería presidente de la República de Bolivia junto con Adbón Saavedra, hermano del presidente Bautista Saavedra. Y en otra imagen podemos ver a Bautista Saavedra con un joven Hernando Siles Reyes, ministro de ese entonces. La gestión del Dr. Bautista Saavedra se caracterizó por la innovación dictada en favor de los trabajadores, con la previsión de garantizar la seguridad social del trabajado. Dictó la ley de accidentes de trabajo, derecho a la huelga, la ley de la jornada de 8 horas en la legislación laboral y la ley de ahorro obligatorio de los obreros asalariados y en general en la promoción del 5% de sus sueldos o salarios. Sancionó la ley de indemnización por retiro, desahucio, enfermedades y muerte, normas de ascenso y otros beneficios en favor de los trabajadores, particularmente obreros y artesanos. En este decreto se puede excluir a los indígenas que todavía pagaban tributo a los latifundistas y a sus patrones. Estas leyes eran de carácter para la clase media boliviana, no era para los indígenas. Luego se inauguró trabajos de las vías férreas Villazón-Tupiza, que lo pudo acabar ya que había quedado inconclusa durante mucho tiempo. También el camino Totora-Punata y Tiraque y Montepunco, el camino carretero Sucre-Pinilla y Sucre-Camargo. Se inauguró el tramo Pongo-Huichuloma del ferrocarril de La Paz-Yungas-Beni, obra paralizada hasta la fecha. Se construyó el puente sobre el río
Queca de Achumani y el puente colgante sobre el río Tuichi del departamento de La Paz. Por ley del 25 de marzo de 1922 se declaró Día del Litoral, el 23 de marzo, fecha en que se recuerda la heroica defensa de Avaroa en el puente del Topáter y la revelante actuación de Ladislao Cabrera en Calama. En Tarija y Potosí se fundaron las escuelas de artes y oficios, continuó con las políticas de apoyo a las edificaciones escolares. Por la ley del 27 de marzo de 1922 creó la Comisión Fiscal permanentemente destinada a supervisar y controlar la recaudación de impuestos. Durante su gobierno, Bautista Saavedra tuvo mucho conflicto con la oposición de ese entonces, principalmente de los republicanos genuinos, ya que no aprobaba muchas de sus leyes que quería hacer, ya que solo La Paz apoyaba a Bautista Saavedra, Cochabamba y todo el sur de Bolivia apoyaba a Escalier y Salamanca, ya que Bautista Saavedra se priorizó su departamento, priorizó La Paz antes que los demás departamentos. Santa Cruz todavía quedaba abandonada porque todavía no era el centro, el epicentro de Bolivia hasta las décadas de los 70. Entonces Bautista Saavedra realizó unos toques de queda contra la sociedad para que pueda demostrar que ha llegado un gobierno con mano dura. En la imagen podemos observar a Bautista Saavedra junto con el presidente de Perú. Algunos sucesos importantes durante la administración de Bautista Saavedra. En el mes de agosto de 1925 en Sucre se celebró el magno acontecimiento del centenario de la República Boliviana, ya que cumplía 100 años de haberse creado. Se instaló una solemne sesión del Congreso en la Casa de la Libertad, en la misma sala donde hace 100 años se proclamó la independencia de Bolivia. Fue declarado fiesta nacional. También mandó a retirar la cúpula del Palacio Legislativo por poner un reloj. Y participaron su gabinete, diplomáticos, representantes de la Iglesia y el ejército boliviano. Otra disposición: del 25 de julio de 1922 se dispuso la compañía petrolera Standard Oil Company, que le otorga al gobierno de Bolivia el 11% del Producto Bruto de la exportación del petróleo, concesión que fuera otorgada en febrero de 1920 a la compañía Richard Lever para la exploración petrolera de 1.000.000 de hectáreas en los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, por el término de 55 años. Vencido el plazo, pasaría al dominio de Estado todas las instalaciones, oficinas, oleoductos, transportes y otros, sin tener la obligación de indemnizarlas, distribuyendo la existencia del petróleo en la proporción del 50%. Por culpa de esto nos llevó a la guerra del Chaco, que finalmente en 1937, 38, 39 se nacionaliza el Standard Oil y se crean los yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos durante el gobierno de David Toro y durante el gobierno de Germán Busch Becerra. También como consecuencia, la conspiración producida por parlamentarios, prensa opositora y los republicanos genuinos, el gobierno ordenó el cierre del parlamento y produjeron asaltos a las casas de algunos diputados de oposición, y otros fueron tomados presos y enviados al exilio. Asimismo, clausuraron los cursos del colegio militar, que se encontraban en afanes conspiratorios para derrocar al presidente Bautista Saavedra. Los mineros de Uncía se levantaron en contra del gobierno como un movimiento reivindicatorio, produciéndolo una masacre. En Santa Cruz se produjo la rebelión con las banderas de separatismo, que desprestigiaban al gobierno y al país. La misma fue controlada igualmente. En Yacuiba se produjeron acciones conspirativas que finalmente fracasaron. Conclusión y sucesor de su gobierno. La sucesión presidencial trajo complicaciones entre los republicanos genuinos y liberales. Realizadas las elecciones, fue elegido el doctor Gabino Villanueva. Las mismas fueron anuladas por el gobierno, pretextando que no presentó su renuncia a tiempo al cargo que desempeñaba, motivo por el cual se prorrogó el mando del doctor Saavedra hasta la nueva elección, y Saavedra entregó el mando al presidente del Congreso, a don Felipe II de Guzmán, el 3 de septiembre de 1925.
Como presidente interino gobernó 4 meses y 6 días, y el 13 de septiembre de 1925 hasta el 10 de enero de 1926 se convocó a elecciones en enero de 1926, siendo electa el presidente Hernando Siles Reyes junto con Adbón Saavedra, que eran del oficialismo saavedrista. Fecha y lugar de su muerte. Murió en el destierro, Santiago de Chile, a los 69 años de edad, el 1 de marzo de 1939, cuando se preparaba para retornar a Bolivia, aprovechando la amnistía dictada por el coronel Germán Busch, siendo repartidos sus restos tiempo después. Bautista Saavedra es una figura muy importante para la historia de La Paz, ya que realizó varios actos administrativos, creó varias obras en favor de los paceños, ayudó e implementó y se priorizó por la educación de los niños del campo como de la ciudad. Construyó importantes edificaciones que a lo largo servirían para las nuevas presidencias que vendrían. Pero muchos decían que Bautista Saavedra se había enamorado del poder y no quería soltarlo. Pero lastimosamente, por algunos malentendidos con los liberales y los genuinos, tuvo que renunciar al poder y dejando a cargo a don Felipe II de Guzmán, presidente de Bolivia. Gracias.